Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de encuentro donde el día de hoy analizaremos la reciente revisión del programa macroeconómico que publicó el Banco Central de Costa Rica, así como los pronósticos de Aldesa en esta materia. Para ello tenemos con nosotros a Pedro Aguilar, quien es jefe de análisis económico de Aldesa. Antes de darle la palabra a Pedro, solo quiero recordarles que en el transcurso de la presentación ustedes pueden realizar sus consultas y al finalizar la presentación de Pedro, él las estará contestando. Las consultas las pueden realizar a través del chat que pueden ver a la derecha de sus pantallas. Sin más, Pedro, hola, bienvenido y gracias por acompañarnos. Te cedo la atención. Muy buenas tardes, muchas gracias María, muchas gracias a todas las personas que se encuentran enlazadas a través de este espacio de análisis donde vamos a tratar de entender lo que ha sido la revisión del programa macroeconómico que lanzó el Banco Central este sábado hace 8 días y realizó la conferencia de prensa el miércoles anterior. También vamos a dar algunas pues de nuestras impresiones en torno a lo que podríamos estar esperando. Recordemos que el programa macroeconómico, tanto cuando se lanza en enero como en la revisión, son proyecciones que abarcan un periodo de 18 meses. Algunos temas de agenda que vamos a tratar de abordar son relacionados a la evolución y análisis de la economía internacional. Vamos a tocar varios puntos importantes, dándole énfasis a algunos elementos que son clave para una economía como la nuestra. Haremos un ejercicio similar con la economía local, profundizando en algunas variables más. Y después vamos también a abordar algunas perspectivas de los riesgos que está viendo en este momento el Banco Central de Costa Rica. Y finalmente haremos algunas reflexiones finales en torno a la visión general del programa macroeconómico. En esta filmina, realmente es una filmina bastante representativa. Nosotros a través de nuestro blog pulsobursátil.com, ustedes pueden buscar que hace algunas semanas hicimos y presentamos un análisis que se llamaba el ajedrez de la economía global, donde esta era precisamente la filmina inicial y muestra un poco lo que ha estado pasando en meses recientes en el entorno internacional, donde tanto el Banco Central de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo han estado pendientes de las decisiones que toma la Reserva Federal. Por eso tenemos en primera plana a la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Janet Yellen, y todos pendientes de un posible ajuste en las tasas de interés. Las especulaciones han estado ante un posible ajuste, en este caso al alza, en las tasas de interés, posterior al que se dio en diciembre del año anterior. Entonces, siempre cuando la Reserva Federal, el comité se va a reunir, hay mucha expectativa y vamos a ver un poco lo que estamos pasando con eso y qué podría estar pasando también en las próximas 3 reuniones que tendrán. Y pueden ver ustedes que bajo ese tablero vemos un dragón que representa la economía china, una economía que ha estado en la atención de todos los actores, precisamente por la transición en la que se encuentra este país de su modelo económico, y son aspectos que también vamos a abordar en las siguientes filminas. De nuevo, esto es lo que vamos a ver en cuanto a algunos elementos importantes de economía internacional. Con Estados Unidos, pues siempre es el país que le damos un mayor seguimiento, dada la estrecha relación y el efecto significativo que tiene lo que ocurre en esta economía sobre la nuestra. Y cuando nos preguntamos realmente si la Reserva Federal va a subir o no las tasas de interés, cuando leemos las minutas y los diferentes análisis, nos damos cuenta que hay 3 variables clave que ha estado persiguiendo la Reserva Federal en meses recientes. Por un lado, un tema de crecimiento económico, una necesidad de consolidar el crecimiento después de lo que fue la crisis financiera que comienza en el año 2008. El otro tema importante, una preocupación por el mercado laboral, esto es, disminuir la tasa de desempleo, pero que vaya de la mano con más gente con empleo.
Y por otro lado, llevar el nivel de precios de la economía, llevar un nivel de inflación a su meta a largo plazo, que en este caso es un 2%. En esta gráfica vemos en barras, en el gráfico de barras, tenemos los crecimientos trimestrales de la economía, mientras que el gráfico de línea representa lo que ha pasado con el consumo. Podemos ver en lo que estoy señalando con el cursor, que está entre líneas verdes, cómo ha habido una tendencia a la baja en las últimas barras azules, que son el nivel de crecimiento de la economía, lo cual ha sido uno de los principales determinantes que ha hecho que la Reserva Federal no tenga por el lado del crecimiento una razón para justificar un ajuste al alza en las tasas de interés. El crecimiento del primer trimestre en la primera revisión fue de 0.8, aunque posteriormente se revisó a 1.1, y hace algunos días se presentó el crecimiento del segundo trimestre, que arrojó un 1.2%, muy inferior al 2.5 que se estaba esperando. Este crecimiento ha estado fortalecido, como lo podemos ver en la línea roja, que ha tenido un buen comportamiento por el consumo interno, es decir, el gasto de los hogares estadounidenses, lo cual va asociado con un mayor ingreso disponible. Sin embargo, no ha estado ocurriendo lo mismo con la parte de la inversión, la parte que tiene que ver más con las empresas, que es uno de los aspectos que estaremos abordando más adelante. Entonces, ya comenzamos a ver algunos elementos inestables en cuanto al crecimiento económico. Por el lado de desempleo, tenemos en esta primera filmina, las barras azules representan en miles la creación de empleo para diferentes periodos. Pueden ver que las primeras barras, ahí nosotros tratamos de agrupar el promedio de los semestres, y a partir del 2016, ahí sí lo ponemos mensual. Ahí la gran sorpresa, ustedes pueden ver que apenas se logra ver la barra de mayo, que fue un crecimiento inicial de únicamente 38,000 empleos. Evidentemente esto fue una noticia sumamente negativa recibida por los mercados, a pesar de que, bueno, hubo en ese momento algunos elementos que eran temporales, como huelgas, pero podemos ver que la barra roja, que representa el crecimiento promedio de la creación de empleo, aún así sigue estando en un nivel insuficiente como para poder justificar o mantener que el mercado laboral de alguna manera está lo suficientemente sólido. Cuando vemos en la gráfica que se encuentra en la parte inferior la tasa de desempleo, podemos ver que esta tasa de desempleo ya ronda entre el 4.5 y el 5%, niveles que podemos considerar como de pleno empleo en una economía, y eso es positivo. Sin embargo, estas reducciones de la tasa de desempleo han estado acompañadas de disminuciones en la tasa de participación, lo cual no es positivo, porque implica que la tasa de desempleo ha estado disminuyendo porque ahora tenemos menos personas en la población económicamente activa. Entonces, de nuevo, tanto por el lado de crecimiento como por el lado de lo que ocurre en el mercado laboral, hay periodos positivos y periodos negativos. No hay todavía una tendencia clara, y por eso es que la Reserva Federal lo que ha dicho repetidamente en sus discursos es: nos vamos a pegar y necesitamos más información, necesitamos más datos, y eso implica un periodo de tiempo mayor antes de tomar una decisión. Y por el lado de inflación, vemos, en este caso tenemos el indicador de inflación de largo plazo que sigue la FED, donde pues pareciera ser, y dicho también por los miembros del comité, que es un indicador que en este momento está bajo control. La inflación interanual, que es la que se va midiendo a través del índice de precios, arroja un 1% apenas, y este indicador tiene un nivel pues que se aproxima a la meta de inflación que maneja la Reserva Federal. Aquí hay varios discursos. Por un lado, uno de los expresidentes de la FED, Alan Greenspan, mencionaba un peligro de una posible estanflación, es decir, un problema de crecimiento económico con alta inflación. Él más bien ve que sí había algún riesgo inflacionario, algo que ha sido desestimado por la FED. Ben Bernanke, que es el antecesor de Janet Yellen, hoy dio declaraciones donde más bien decía que podíamos esperar todavía un periodo sin ajustes en tasas de interés. Entonces,
los discursos son bastante variados, pero siguiendo el discurso oficial, en este caso lo que dice la Fed, principalmente con el tema de los datos, pareciera ser que estos aún no justificarían, de acuerdo a los objetivos que la Fed ha tenido, un ajuste en las tasas. Esto considerando las variables internas que ha estado siguiendo Estados Unidos. Vamos a ver que también están pasando cosas fuera de Estados Unidos que también Estados Unidos le tiene una especial importancia. Y en el último gráfico tenemos lo que ha pasado con un par de índices de confianza. Vemos cómo el periodo en el cual ya estamos rodeando de verde venía con una tendencia muy creciente y en los últimos meses ha estado estable e inclusive a la baja. Y eso es parte de la incertidumbre y la desconfianza que ha estado en los mercados. Recordemos que hasta hace poco ocurrió el fenómeno del Brexit, que lo que fue la salida del Reino Unido de los Estados Unidos, y repetidamente se han dado pronósticos a la baja sobre la desaceleración en general de la economía. Tanto organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e inclusive la propia Fed rebajó la perspectiva de crecimiento que tenía para este año. Ahora, quedan 3 reuniones para la Fed, una en septiembre, una en noviembre y una en diciembre. Pareciera ser que la de septiembre está muy próxima, previo a tomar una decisión en torno a los datos. La de noviembre tiene la particularidad que es una semana antes de las elecciones presidenciales y es probable que la Fed no quiera dar algún tipo de incertidumbre o inestabilidad en los mercados y todo puede quedar para diciembre, donde va a depender no solo los datos, sino también del resultado de las elecciones. En otras regiones, aquí pues en esta filmina resumimos lo que ha estado pasando tanto por el lado de Europa, por el lado de China y por el lado de Japón. El Banco Central Europeo sí ha sido sumamente claro, inclusive a través de su presidente Mario Draghi, ha estado impulsando los paquetes de estímulo monetario y los paquetes de compra de deuda, y eso nos ha llevado a más liquidez y más dinero barato en la economía, inclusive registrando tasas de interés negativas, que es algo que ya había estado haciendo Japón. Los principales objetivos de esto es estimular crecimiento económico y disminuir desempleo. Y en el caso de Japón, con mayor fuerza también, luchar contra la desinflación que ya padece esta economía desde hace un buen tiempo. Por el lado de China, China se encuentra en una transición de su modelo económico hacia una economía más de servicios, con lo cual las tasas de crecimiento, inclusive de 2 dígitos que tenía hasta hace algunos años, ya son tasas que se prevén entre el 6.5 y 6.8%, y es una economía que hasta el momento va evolucionando de acuerdo a lo que las autoridades querían. Lo que pasa es que esta desaceleración sí llega a tener un impacto importante en la demanda de materias primas de países principalmente de otras economías emergentes. Entonces, de nuevo, estos países, como podemos ver, Estados Unidos más bien de alguna manera está buscando una consolidación de su crecimiento económico, y estos países más bien están tratando de ver de qué manera pueden acelerar su economía. Estados Unidos, por algún lado, hay sectores preocupados por la inflación, lo que podría salirse de alguna manera de su rango meta. Estos países más bien quieren inflación. En Estados Unidos la preocupación viene más por el lado de generar empleo, aquí más bien es por disminuir el alto desempleo. Otra variable bastante relevante es lo que ha estado ocurriendo con el petróleo. Nosotros en el webinar anterior hicimos un análisis que lo pueden también pues buscar en pulsobursátil.com. Hicimos un análisis tanto de corto como de largo plazo de las perspectivas del mercado de petróleo, y una de las conclusiones que llegábamos era que habían razones geopolíticas competitivas y de mercado que desincentivaban un alza significativa en el precio del petróleo, tanto en corto plazo, diciendo esto 6 meses, un año, como en largo plazo ya por otros factores. Algunos temas geopolíticos que habían ahí, problemas de cooperación en OPEP, principalmente por temas que tienen que ver entre países importantes como Arabia Saudita, Irán, el regreso de Irak después de que ya pasó algunas sanciones que tenía para poder competir en el mercado.
También recordemos que hay temas competitivos. Todos estos países impulsaron a la baja los precios para de alguna manera sacar del mercado a productores estadounidenses principalmente. Y estos países, los grandes productores, lo que están buscando es ganar cuota de mercado. Entonces, nos hacía pensar de que el precio del petróleo realmente no debería tener una tendencia al alza. ¿Qué ha pasado con el precio del petróleo? Vemos aquí en en la flecha de color amarillo cómo se venía dando la tendencia a la baja, que llega a un mínimo a finales de enero de este año y posteriormente comienza una recuperación. Podemos ver lo que está entre las líneas rojas, que el precio ya ha oscilado entre 40 y 50 dólares por barril. Pero en las últimas semanas ha venido a la baja. Esta semana salió un estudio donde hablaba de que en julio, por ejemplo, Arabia Saudita había llegado a un récord de producción. Esto lo único que nos hace pensar es aún mayor oferta que desincentivaría cualquier alza en los precios. Y por el lado de demanda tampoco estamos hablando en las fibras anteriores de más bien una desaceleración de la economía global. Entonces, no estaríamos esperando tampoco presiones de demanda. En el programa macroeconómico, las previsiones que se utilizan para la mayoría de las variables, al menos para el 2016, se habla de un precio de 55 dólares por barril, donde en este momento los precios de este tipo de petróleo andan por los 41 dólares por barril. Entonces, realmente es un margen bastante significativo el que tendría que aumentar. Realmente nosotros creemos que va a seguir oscilando entre niveles del 45 y 50 dólares, lo cual viene a ser positivo. Lo vamos a ver más adelante. Si lo va a ser positivo, el que el precio del petróleo pueda tener niveles menores a los que se están esperando. Eso va a facilitar mucho temas de inflación, va a facilitar o de alguna manera desincentivar presiones en el mercado cambiario local y por supuesto favorece todo lo relacionado a la factura petrolera. En conclusión, con los temas relacionados a la economía internacional, vemos que hay una divergencia, que ese era el otro elemento que nos interesaba mostrar. Hablamos de que Estados Unidos estaba pendiente de crecimiento, desempleo e inflación. Eso es interno, pero a nivel externo, las economías avanzadas, los otros bancos centrales importantes, están haciendo cosas muy diferentes, porque los objetivos en este momento son diferentes, que es lo que presentamos en la parte izquierda de la diapositiva. Estados Unidos busca expandirse, los demás buscan recuperarse. Estados Unidos más bien busca controlar la inflación de alguna manera sobre ese 2%, los demás más bien quieren salir de la desinflación y buscarla como una manera de dinamizar o un efecto al dinamizar la economía. Estados Unidos anda por crear empleo y los demás por disminuir los niveles de desempleo. Y también hay factores adicionales que han distorsionado, que le han dado incertidumbre a los mercados, principalmente todo lo que tiene que ver con la transición del modelo de China, el tema del Brexit, lo que ha estado ocurriendo con el mercado de petróleo, la incertidumbre que esto ha generado y otros temas ya más estructurales que tienen que ver con la productividad de estas economías. Entonces, al final, eso nos lleva a algunos efectos generales. Nosotros estamos viendo en Aldesa pues menos crecimiento global, inclusive como lo mencionaba el Fondo Monetario Internacional, crecimiento muy lento por demasiado tiempo, que es lo que el Banco Central llama moderado. Realmente nosotros damos un poco más de espacio a esa visión que está dando Banco Central, que en realidad no cambia la tendencia de ninguno de los efectos. Vemos un ajuste leve y lento en las tasas de interés de Estados Unidos. Recordemos que inicialmente al principio de año se hablaba inclusive de 4 ajustes, ahora se está viendo quizá uno, que también lo está viendo el Banco Central, y estamos viendo niveles de baja inflación, porque los programas de estímulo monetario en la mayoría de estas economías ha continuado y de manera explícita, principalmente en el caso de Europa, en el caso de Japón, van a seguir, que es lo que también el Banco Central llama inflación moderada, van previendo un posible aumento de las materias primas. En esta filmina, pues, resumimos algunos de las perspectivas que nos hacen nosotros a pensar o justificar un crecimiento menor. Ahí ven ustedes algunas noticias donde el Banco Mundial, por ejemplo, bajó la perspectiva de calificación de Costa Rica de un 4 a un 3.3. El Fondo Monetario lo hizo para Latinoamérica y para Costa Rica. Recientemente el Fondo Monetario también hizo lo mismo con el caso de Europa y el Brexit, y la propia Reserva Federal revisando a la baja sus propias perspectivas.
Esto, en el análisis del Banco Central de Costa Rica, en las perspectivas del Banco Central, vemos lo que el Banco Central tenía estimado en enero y a la derecha vemos lo que tenía en julio. Como podemos ver, está de color rojo. Si está de color rojo quiere decir que ahora, dentro de lo que está considerando en la revisión del programa, es menor a lo que había en enero. Es decir, está esperando que todas esas regiones, el mundo, Estados Unidos, zona euro, Japón, China y América Latina, crezcan menos de lo que consideraban que iba a crecer en enero. Eso es lo que están considerando. Lo hacen para todas las regiones menos para Costa Rica. Es decir, para Costa Rica están manteniendo lo que se esperaba crecer para el año 2016. Entonces, ¿qué podemos esperar de la economía global? Nosotros en Aldesa estamos viendo, como comentaba, un crecimiento lento por más tiempo. Continúa el escenario de bajas tasas de interés, donde el posible ajuste de Estados Unidos va a ser leve y gradual, donde todavía no es claro el momento en el cual va a pasar por las condiciones que hemos estado mencionando, tanto a nivel interno como con la divergencia respecto a otras economías. Vemos economías con baja inflación o deflacionarias, poca presión en precios del petróleo. Incluso en las proyecciones del Banco Central para el 2017 se habla de niveles del barril alrededor del 64, 65 dólares, lo cual nosotros no estamos viendo en este momento. Y esto en general da un poco espacio para disminuir el desempleo o mejorarlo de forma significativa. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que aunque tenga la tasa de desempleo baja, la preocupación pasa porque más gente tenga empleo, pero que también más gente tenga empleo de cierta calidad. Estas características, de alguna manera, en general podríamos hablar de que son positivas para la economía local. Incluso como hablamos nosotros en nuestro análisis de las ajedrez de la economía mundial, viene a ser casi que un año de gracia para enfrentar otro tipo de temas que vamos a abordar pronto. Antes de comenzar la parte ya de la economía nacional, reiterarles que estamos abiertos para el periodo de preguntas. Pueden irlas ustedes realizando a través del chat y al final pues trataremos de evacuar las consultas o comentarios que ustedes nos tengan. En la parte de economía nacional, ahora sí ya con un horizonte claro de lo que podemos estar esperando a nivel internacional, podemos relacionarlo a lo que estamos viendo en nuestra economía para al final poder tener algún tipo de conclusiones. Vemos ahí algunos dibujos que nos dan pistas de cuáles, de qué, por dónde es que estamos revisando nosotros el programa macro. En primera plana, pues aparece nuestro presidente de la República, donde está muy relacionado con esa imagen de déficit fiscal. A través de los diferentes discursos ha sido reiterada la preocupación y la forma en que insta, en este caso el Poder Legislativo, para poder realizar proyectos de reforma en cuanto a impuestos. Vemos ahí muchos dólares y eso está asociado a la preocupación de el Banco Central, que quedó explícita la semana anterior con el tema de la dolarización, principalmente de créditos en deudores no generadores de dólares. Y vemos un tema ahí también de desempleo, que ha sido bastante estable y no se han dado mejoras significativas en la disminución del desempleo. Ahora tenemos algunas hipótesis de por qué está pasando esto y evidentemente siempre la preocupación del costo de la vida de las personas. En cuanto a la inflación, se han dado cosas bien interesantes. Antes de julio, veníamos con un periodo ya de 12 meses prácticamente de inflaciones negativas, donde tiene que ver mucho lo que había estado pasando a nivel internacional, que hemos estado hablando de escenarios de países con bajos niveles de inflación o incluso deflacionarios. Con el aumento que se dio y que vimos la recuperación de precios del petróleo, entre otras razones, ya estaba previsto, el mismo Banco Central en el programa macroeconómico que lanza en enero, había previsto una recuperación de la inflación. Hasta junio la inflación acumulada era de prácticamente que de cero, pero ayer casualmente, bueno, esta es información que tratamos de actualizar con los datos inclusive que tenemos a mano ayer,
La inflación acumulada ayer llegó a 0.93, donde prácticamente que ese aumento es el que se dio entre junio y julio. Sin embargo, a pesar de esto y de que se puede prever un aumento en los próximos meses, va a ser controlado. Y nosotros, es algo que el Banco Central también está sosteniendo, que la inflación pues va a estar 3 más menos 1 entre su rango meta. Nosotros estimamos que esto puede andar alrededor entre el 1 y el 2%, porque se moderaría de alguna manera porque no estamos viendo las mismas presiones sobre los precios del petróleo que sí están en el programa macroeconómico, pero realmente la tendencia y al fin lo que es la consecución de la meta de inflación, pues estamos en línea con Banco Central. En la gráfica podemos ver lo que les comentaba, en la línea amarilla es esa inflación que se va midiendo a través del índice de precios mensualmente, donde lo que está en rojo, vean que es el primer punto que traspasa a la línea del cero, es decir, es el primer punto donde tenemos una inflación ahí, en este caso interanual, positiva, que arrojó al final o contribuyó para que la inflación acumulada a julio sea casi del 1%. Otro punto importante es que la inflación, las expectativas de inflación se han estado pues acercando en los últimos meses al menos al límite superior, lo cual es positivo cuando se trata de evaluar la efectividad y la credibilidad de los agentes económicos en lo que está haciendo el Banco Central con su principal objetivo, en lo cual ha sido explícito y es el control de la inflación. En la tabla tienen algunos de los bienes que se miden por categorías en el índice de precios del consumidor, y ahí básicamente tenemos la variación de mayor a menor en el último mes, cuál fue el efecto de esto y cuánto pesa en total en economía, por si gustan también darse una idea y revisarlo. En cuanto a la actividad económica, se han dado cosas también bien interesantes. Vemos como, por ejemplo, ahí en esta gráfica incluimos el comportamiento interanual del índice mensual de actividad económica desde mayo del 2014, casi que de este periodo presidencial, donde vemos que hubo una desaceleración, pero hacia el último semestre del año anterior comienza a darse una aceleración bastante importante de la producción. Ahora, para este año el Banco Central estima un crecimiento de 4.2 y de 4.3 para el año 2017. Hay algo interesante porque, como podemos ver ahí en esa gráfica, los meses en que la economía pues estuvo desacelerada, después cuando empieza a crecer, de alguna manera se comienza a comparar contra el periodo que estuvo desacelerada. Entonces, evidentemente, los crecimientos son bastante positivos. Algo importante es, si a nivel marginal en los próximos meses se puede mantener un ritmo de crecimiento igual de bueno, tomando en cuenta que ya para finales del año pasado ya la economía venía acelerada. Previendo lo que hemos estado comentando de la desaceleración en la economía global y las previsiones que otros organismos también han hecho sobre la economía de Costa Rica, nosotros no estamos previendo que se vaya a alcanzar el nivel del 4.2% que previó el Banco Central. Probablemente va a ser un nivel entre 3.8 y 4%, lo cual es un nivel óptimo, pero no el que inicialmente o se estaría pretendiendo alcanzar. Y el otro tema, esa sección se llama pues actividad económica y empleo. Recordemos que el empleo también forma parte de uno de los puntos centrales que se encuentra en la ley orgánica del Banco Central. ¿Qué ha pasado con el empleo? Podemos ver en rojo la tasa de desempleo abierto, que seguía con el eje que está a la izquierda, muy estable. Ha estado sumamente estable entre 9.5 y 9.6%, pero a la vez ha estado disminuyendo la tasa de participación. Entonces, si hablábamos que en Estados Unidos el desempleo bajaba, pero porque bajaba la tasa de participación y eso no era bueno, en este caso es menos bueno, porque en realidad se está manteniendo una cifra de desempleo y a la vez menos gente está en la tasa, forma parte de la tasa de participación. Entonces, es un fenómeno pues no es positivo. Mucho tiene que ver con lo que vamos a ver en la filmina que sigue,
donde podemos ver, nosotros hemos hecho pues en los análisis identificado tres tipos de, tres tendencias en cuanto a los sectores. Los sectores, y estos son los sectores que forman parte del IMAE. Vemos en la filmina, primera filmina, son los sectores que tienen tasas de crecimiento altas y están creciendo. Quizás ahí la que se nos sale un poquito, que no se ve tan clara, es el sector comercio, pero vemos que en el caso de servicios financieros, otros servicios y servicios de intermediación, tienen tasas bastante altas, superiores a las tasas que acabamos de ver en general de la economía, y sí tienen una tendencia creciente. Es decir, esto está teniendo un cierto empuje o colaborando de manera positiva en la economía. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Un tema más de desempleo estructural, donde no necesariamente las personas que están quedándose sin oportunidad de encontrar empleo tienen las habilidades que están requiriendo estos tipos de sectores. Entonces estamos hablando más de un tipo de desempleo estructural y que por ahí puede ser una de las razones que dificultan la disminución. Por otro lado, en la parte inferior, en la izquierda, tenemos sectores que están con un bajo crecimiento, pero están creciendo. Vean que algunos incluso venían con tasas negativas y se han estado recuperando. Caso importante de la agricultura, con productos como por ejemplo el banano, que ha tenido una recuperación bastante importante. Y en la gráfica de la derecha tenemos sectores que se encuentran con tendencias no tan positivas. Principalmente el que llama la atención es lo que ha estado ocurriendo con el sector construcción, tanto en la construcción pública como en la construcción privada. La construcción pública ha influido ahí cuando uno hace comparaciones interanuales, que algunos proyectos, como por ejemplo el proyecto Reventazón terminó, y cuando uno ve construcción privada, de igual manera, algunos proyectos que eran de envergadura importante, principalmente proyectos como malls y todo este tipo de cosas, pues ya terminaron, entonces y no se han estado pues impulsando nuevas obras que compensen estas disminuciones. Es importante que, bueno, estos ejercicios los hicimos sacando promedios de los últimos 12 meses de las tasas interanuales que se van generando para tratar de alguna manera como de suavizar y encontrar algún tipo de tendencia. Por el lado de las tasas de interés, que bueno, es una de las variables siempre interesantes que le preocupa a la mayoría de personas por el tema de los créditos. Es claro que desde que esta administración del Banco Central ha tenido como política clara una disminución de tasas de interés, tratando de que esto se transmita al resto de la economía. Y creemos que efectivamente pues ha sido positivo. En la primera gráfica tenemos lo que ha estado ocurriendo con las tasas del mercado de corto plazo, que es el famoso 1000. Vemos que la línea azul es la tasa de política monetaria, la tasa de referencia, incluso tenía niveles superiores al 5% en enero de 2015. Y vean cómo en este momento fue disminuyendo hasta que está en 1.75. Eso ha logrado transmitirse al resto de tasas de la economía. Incluso vean lo que ha estado pasando con la tasa básica pasiva, que hoy, por cierto, se anunció y volvió a disminuir, está a un nivel de 5%. Y también se ha transmitido las tasas activas, es decir, a las tasas que las entidades financieras le cobran a las personas por sus créditos, y esto ha tenido una tendencia decreciente. Un punto aquí importante es, y sí nos interesa hacer énfasis, porque han surgido ciertas discusiones y ciertas preguntas, cuando se comenzó a hablar de una cierta recuperación de la inflación, de la mano de mayores precios del petróleo y todo lo demás, que queda expreso en el programa macroeconómico, una de las hipótesis era que entonces una posible variable de ajuste era un aumento de las tasas de interés nominales en colones para poder equilibrar el mercado a través de paridad de tasas. Por otro lado, teníamos en la programación del Banco Central, y como lo vamos a ver más adelante, y temas asociados a déficit fiscal, mejoras en déficit y también posibilidad de que las tasas disminuyeran. Entonces la pregunta que todo el mundo se comenzó a hacer, bueno, ¿qué puede predominar aquí? ¿Un aumento o reducción de tasas de interés? Nosotros en Aldesa pues participamos tanto en la reunión que fue pública, donde se presentó el plan de endeudamiento,
También participamos en la conferencia de prensa donde el Banco Central presenta el programa macroeconómico y los colaboradores hablaban de que existe un espacio para que las tasas en colones puedan disminuir, incluso que se encuentran en conversaciones con uno de los sectores de intermediarios financieros para tratar de incentivar o de promoverlos a que disminuyan sus tasas pasivas, que de alguna manera consideran que se encuentran en niveles muy altos. Entonces, aún queda espacio para que pueda disminuir más las tasas en colones. Nosotros incluso también en Pulso Bursátil hicimos una estimación sobre los posibles niveles a los que podría llegar la tasa básica pasiva hasta enero del 2017. Ahora, la pregunta es hasta dónde puede llegar esto. Recordemos que hay temas estructurales de la economía, ya de los intermediarios financieros, del sistema financiero, que no pueden hacer que las tasas de interés en colones sigan disminuyendo y que no necesariamente no tienen que ver nada con manejo del déficit fiscal o estrujamiento del sector privado que se pueda dar, sino son con temas más de eficiencia, temas que los intermediarios financieros tienen que cubrir, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con gasto por estimaciones, morosidades y temas operativos. El que quede poco espacio para disminuir más las tasas en colones es una barrera que podría estar teniendo, que se podrían estar teniendo las autoridades ante una de sus mayores preocupaciones, que es la desdolarización de los créditos, y lo vamos a ver en las siguientes filmines. Por el lado de las tasas de interés en dólares, ahí hay dos perspectivas, lo que ha estado pasando a nivel internacional y lo que ha estado pasando a nivel local. El proceso de reducción de tasas de interés que se dio en colones, como les mencionaba, ha sido sumamente efectivo. La tasa política monetaria ha logrado disminuir en 350 puntos base, en el 1000 en 324, la tasa básica pasiva en 2 y las tasas activas en 273. Por el lado de las tasas en dólares, vemos que tenemos en realidad lo que está pasando en el entorno internacional, que es la gráfica que está en la parte inferior. Ahí tenemos, por ejemplo, las tasas de tesoro de Estados Unidos en niveles bajos, incluso las tasas de tesoro han estado disminuyendo en los últimos días, pero una de las sensaciones que teníamos nosotros siempre en nuestro país era, bueno, es que las tasas a las cuales nos indexan los créditos en dólares realmente no reflejan lo que está pasando en la economía. Por eso el Banco Central propuso y ya se encuentra en cálculo una tasa que se llama tasa en dólares, que es una tasa de referencia que apenas tiene pues cerca de 3 meses calculándose. Pero veamos lo que ha estado pasando con las tasas tanto activa y pasiva en dólares. Vemos cómo entre 2013 y 2015 se da una reducción paulatina gradual de estas tasas de interés siguiendo la dinámica de lo que ha estado pasando a nivel internacional, y en las últimas semanas hemos tenido una breve tendencia al alza. Sin embargo, es importante ver la escala en la cual ha estado ocurriendo esa tendencia. Vemos que, por ejemplo, por el lado pasivo es un aumento de 0.95, 1.35, que realmente no es significativo. Algunas de estas condiciones se han estado dando por temas de que hay mayor demanda de crédito en dólares, lo cual no lo quiere el Banco Central, y recordemos que también la regulación ha llevado a las entidades financieras a requerimientos de liquidez más significativos en dólares que en colones, y esto de alguna manera pues da una mayor necesidad de dólares en el mercado. Lo que estamos viendo ahí es una estabilidad o posibilidad ligera de la tendencia que estamos viendo al alza en estas tasas. Un punto importante es cuando comparamos colones y dólares. Nosotros aquí pues tenemos un ejercicio donde comparamos en un horizonte de 6 meses, tomamos las tasas de la banca estatal en colones contra la tasa en depósitos a 6 meses de la banca comercial en Estados Unidos, incorporando la expectativa de evaluación del Banco Central de Costa Rica. Vemos que evidentemente esa tasa sigue siendo más atractiva para invertir en colones. Efectivamente, como lo mencionaba el Banco Central, el premio en el tiempo ha venido disminuyendo por las mismas, donde han influido elementos de política que ha estado impulsando el Banco Central. Pero es importante ver, vean por ejemplo, tanto el premio, lo que está en la parte de arriba, como la expectativa, que está en la parte de abajo, la expectativa de evaluación. Vean por ejemplo, ese pico que tiene la gráfica inferior de expectativa de evaluación. Eso se dio
por lo que ha estado ocurriendo con el tipo de cambio. Vean cómo la gente reacciona, pega un pico de la devaluación esperada por toda la dinámica que hemos tenido en los últimos 2 meses con tipo de cambio. Eso automáticamente hace un pico, pero a la baja, en el premio por invertirse en una moneda, cuando incorporamos esa mayor expectativa de evaluación. Pero de nuevo, con los mensajes que se han estado dando ahora de una mayor estabilidad, que lo vamos a comentar en breve, como que ese riesgo cambiario o esa posibilidad de evaluación como que se vuelve de nuevo a moderar, y lo vemos en la gráfica inferior como vuelve otra vez hacia abajo, como lo estoy señalando en el cursor, y eso automáticamente vuelve en la gráfica de arriba a subir el premio por invertir en moneda. Evidentemente, si lo trasladamos esto por el lado de deudores, ocurre lo contrario, ¿verdad? Ocurre más bien donde sigue siendo entonces, bajo estas perspectivas, bajo este escenario, más atractivo endeudarse en dólares que en colones, y por lo tanto es contraproducente a los objetivos que tiene Banco Central. Por el lado del mercado cambiario, que es la otra variable que falta para completar el análisis aquí, vemos esto es lo que estaba pasando en enero, donde incluso Banco Central también explicaba que esta tendencia se ha venido dando desde finales del año anterior. Recordemos que en algún momento, desde que llegó la administración Solís Rivera, explícitamente habían dos factores que impulsaban la estabilidad del tipo de cambio. Un tema que tenía que ver desde un punto de vista político, con un punto de vista de estrategia, y en cuanto a condiciones de mercado, también se daba precios del petróleo a la baja, importaciones a la baja, no se estaba presentando el tema de la estacionalidad en algunos momentos de mayor demanda de dólares, entonces no había presión en el mercado cambiario. Posteriormente, estos dos fenómenos se comienzan a revertir y sí comenzamos a tener una recuperación de los precios de petróleo, comenzamos a tener recuperación de las importaciones, entonces ya esos aspectos de mercado que contribuían de alguna manera a no crear presiones en el mercado cambiario dejan de estar, aunque ahí sigue la voluntad política por darle o evitar volatilidad o cambios abruptos en el tipo de cambio. En ese gráfico vemos lo que ha estado pasando con el tipo de cambio Monex, mercado mayorista, y las líneas rojas son las intervenciones, las ventas de dólares que ha salido a hacer Banco Central de Mercado para evitar que el tipo de cambio suba más. En la tabla tenemos cuánto es el total, que son aproximadamente 67 millones de dólares, que es un aproximado de lo que han disminuido las reservas durante este periodo. El Banco Central, y lo vamos a ver en esta filmina, que es el tema relacionado a la balanza de pagos, en el programa que lanzó en enero, tenía previsto que iba a ser posible contar con algunos recursos, con algún financiamiento externo durante el primer semestre, que al final no se dio. Y eso, sumado también a lo que ha estado pasando en el mercado cambiario, le hizo reacomodar, y lo vemos aquí en los puntos que están en rojo relacionados al saldo de reservas. Veamos cómo en el programa, las últimas dos columnas que lanzó en enero, tenía previsto que las reservas iban a ser el 15.2 y el 15, lo que estoy señalando con el cursor, de reservas respecto al Producto Interno Bruto. Eso en la revisión pasó ahora al 3.2 y al 12. Quiere decir que muchos de los recursos para poder financiar el déficit de cuenta corriente van o es posible que lo vaya a obtener de reservas. Y también eso nos da pie para pensar que de alguna manera podría estar dispuesto a utilizar estas reservas para evitar precisamente esa volatilidad abrupta del tipo cambio. Ok, entonces de alguna manera podemos pensar, no hay cambios significativos en mercado cambiario relacionado al valor del tipo cambio. Pero si las personas y los agentes económicos incorporan esta información, es contraproducente, porque entonces desestiman una devaluación significativa, la internalizan y por lo tanto van a continuar con el comportamiento que tanto le preocupaba a Banco Central, que es el de la dolarización del crédito. Entonces, está en una situación complicada. Banco Central de alguna manera dejó ver algunas posibles medidas que podrían darse relacionadas a encajes y otras cosas que pasan más por un tema de utilizar otras herramientas y que no van por el lado de disminuir tasas en colones, sino de alguna manera encarecer o hacer más costoso la intermediación de los dólares, que desde un punto de vista de eficiencia del sistema financiero no es positivo. Si es
óptimo o no este nivel de reservas. Algo importante de comentar aquí es que, bueno, en este momento estas reservas, el económico y este represcribe según estudios que se han realizado, pueden representar incluso el, el 11%, y aún así pueden representar niveles óptimos. En cuanto a exportaciones como importaciones, y ahí básicamente es una tendencia que va a continuar. Vemos como tanto exportaciones e importaciones venían con tasas de decrecimiento, es decir, tasas negativas, y se han venido recuperando en el tiempo. ¿Qué ha estado fundamentando este comportamiento? Veamos, por ejemplo, por el lado del sector de exportaciones, la primera filmina, vemos la línea turquesa, que es la línea de zonas francas, que representa más del 40% del total. Hay una recuperación bastante importante, bastante significativa, y eso influye también en el comportamiento total. Y por el lado de importaciones, que inicialmente hay vean por ejemplo lo que ocurre con la línea celeste, que refleja combustibles y lubricantes, evidentemente con toda la dinámica que pasó con el petróleo, cae y después comienzan a crecer. En general, este comportamiento positivo, tanto exportaciones como importaciones en las tasas que está viendo Banco Central, pues pareciera ir acorde al resto de la programación macroeconómica. Por el lado de las finanzas públicas, que aquí es un tema pues que se las trae bastante, vemos como en el déficit acumulado de 12 meses, pues hay una mejora en los últimos meses en el déficit total, lo cual va acorde a la gráfica a la derecha, donde ahí vemos el comportamiento interanual de ingresos versus gastos. Se han dado algunos esfuerzos por controlar el gasto, y ha habido un esfuerzo también importante en la generación, los esfuerzos por tener una mayor recaudación. Aquí hay algo clave. Y vean, por ejemplo, la tabla que viene al final. Cuando el Ministerio de Hacienda presenta el plan de endeudamiento, refleja cómo se tiene un trabajo en coordinación con el Banco Central, donde el Banco Central está concentrado en ir a captar dinero en plazos entre 0 y 3 años, mientras que el Ministerio de Hacienda está concentrado más en plazos mayores a 3 años. Lo que ha estado haciendo es un proceso de refinanciamiento de deuda, es decir, la deuda de corto plazo tratamos de colocarla a largo plazo. Y una de las cosas que se nos expuso en el plan de endeudamiento en el que asistimos nosotros aquí en Aldesa fue, incluso lo vimos como las obligaciones, la deuda, los saldos al vencimiento del 2017 incluso ya eran menores inclusive a los del 2018, es decir, se ha estado restando presión de la deuda sin necesariamente presionar tasas de interés. Eso, sumado a la mejora en recaudación y a algunos esfuerzos de control de gasto que podrían ser mayores dependiendo de lo que pase en la Asamblea Legislativa, hace, y vean esto que es importante y lo señalo con el cursor, hace que el Banco Central pase de las últimas dos columnas donde estimaba un déficit, un resultado financiero de 5.9 y menos 7.2, lo mejore a 5.6 y menos 0 y menos 6.6. Eso también refuerza la hipótesis que podríamos estar viendo en líneas anteriores de menor presión de las tasas en colones. Y por supuesto que esto tiene que ver con, o hay un determinante aquí que puede salir de control, como es el manejo político que se le pueda hacer a estas variables que tienen que ver con déficit fiscal. Por el lado monetario y financiero, en la primera gráfica tenemos lo que ha pasado con el crédito. Vean que, por ejemplo, la parte negra realmente es cuánto representa el crédito en dólares del total. Vemos que son niveles, eso es lo que preocupa a las autoridades, que son niveles superiores al 40%, y vean cómo y las líneas representan el crecimiento por moneda, donde el crecimiento en dólares durante estos 6 meses ha sido más grande que el crecimiento en el crédito en colones, lo cual es al revés de lo que tiene previsto el Banco Central. Por el lado de la riqueza financiera, más bien vemos como los colones, ahí tenemos la participación de los colones, más bien ha sido creciente la participación de los colones en la riqueza financiera, lo cual tiene sentido desde el punto de vista que acabamos de analizar sobre el premio por invertir en colones.
Banco Central podemos ver en las tablas, que son las proyecciones que tiene, cómo tiene una proyección de crédito menor durante la revisión respecto a lo que había proyectado inicialmente. Evidentemente uno podría pensar que el crecimiento del crédito es una variable que puede contribuir al crecimiento económico. En este caso, pues más bien se reduce, el crecimiento económico aún así se mantiene. Entonces serían otras fuentes de crecimiento las que estarían alimentando lo que el Banco Central está previendo. Y vemos cómo vuelve el Banco Central a proyectar tasas de crecimiento de la moneda nacional de crédito de 8.2 y 11 contra el 8 y 6 en dólares. De nuevo vuelve a decir que el crédito en colones va a crecer más que el crédito en dólares, algo que tampoco estamos viendo para los próximos meses, tanto por un tema de tasas como por esa menor expectativa de evaluación que estamos viendo del colón. Y finalmente tenemos estos son los riesgos que menciona el Banco Central de forma explícita y tenemos nuestras perspectivas también. En los riesgos internos hablan de un deterioro de las finanzas públicas mayor al previsto. Esto es interesante porque esto es como un riesgo medio. Por un lado, se ha estado haciendo un manejo bastante inteligente sobre la reestructuración de la deuda que resta presión sobre lo que puede estar pasando sobre tasas de interés en corto plazo. Pero de nuevo siguen existiendo factores estructurales y de rigidez para control del gasto importantes. Y también hay temas de manejo de deuda que puede saltar muchas veces a aspectos que no tienen que ver con el razonamiento que usted ha usado el Ministerio de Hacienda. Para muestra un ejemplo que pasó en el año 2012 con el estrujamiento que tuvo el sector privado y que llevó a alzas muy significativas de las tasas de interés cuando parecía ser que no habían factores reales en los fundamentales que justificaran esto, sino más temas políticos. Por el otro tema, el otro riesgo que ve el Banco Central, que es un riesgo que ya está, y lo ponemos en rojo porque va a seguir muy probablemente en rojo, es el tema de la dolarización del crédito, y vimos que a nivel de fundamentales no vemos que se justifique un cambio en esta tendencia. Y en verde, pues ellos presentan como un riesgo algunos factores que pueden contrarrestar o dar choques de oferta en la producción, como el fenómeno Venus, particularmente con el sector agrícola. Sin embargo, hemos visto que el sector agrícola ha venido evolucionando bastante bien en los últimos meses y muy probablemente vaya a seguir de la misma manera. En los riesgos externos, dan como riesgo un crecimiento mundial menor al previsto. Es algo que ha estado ocurriendo prácticamente que de octubre del año pasado. Se han seguido dando hechos importantes en el resto de economías para que esto se siga dando y realmente vemos que esto pues lo ponemos en rojo porque creemos que va a seguir ocurriendo. Oferta por alza en precios de materias primas. Realmente ahí nosotros hacemos referencia un poco más a lo relacionado al tema de los hidrocarburos, donde más bien vemos una cierta estabilidad, no vemos un alza importante, menos al nivel que se está presentando en la revisión del programa macro. Y por el lado de mayor volatilidad en mercados financieros es un riesgo como intermedio, porque recordemos que hay temas no solo económicos, sino hay temas políticos que podrían estar incidiendo sobre esto, particularmente para señalar un ejemplo, lo que podría estar ocurriendo en los Estados Unidos dependiendo de cuál sea el candidato que triunfe en las elecciones. Como comentarios finales, tenemos que, bueno, estamos en presencia de un entorno internacional que viene a ser un año de gracia para tratar de buscar soluciones a problemas estructurales que tenemos nosotros relacionados a déficit fiscal. Vemos un crecimiento menor al 4.2 proyectado por el Banco Central, pero aún así cercano al 4% y que podríamos considerarlo como un nivel positivo. Una inflación que estaría en el rango meta, entre el 1 y 2%, va a seguir creciendo por los factores que explicamos, pero siempre bajo control. Una tasa en colones que se reduce levemente a la baja, en dólares más estables. En ejercicios que hicimos, como les comentamos, incluso vimos como por ejemplo para enero esto podría llegar a ser de 4.60 en lo que se refiere a tasa básica pasiva. Vemos un buen manejo para reestructurar la deuda, en este caso de parte de la coordinación entre Ministerio de Hacienda y Banco Central. Hay una incógnita con todo el tema que tiene que ver con la solución fiscal y que esto podría comprometer las tasas en colones. Vemos que es posible que el Banco Central de Costa Rica busque cierta estabilidad cambiaria. Ojo acá que el Banco Central lo que ha estado hablando es de estabilidad macroeconómica,
no ha prometido nunca estabilidad cambiaria, porque sería dar una señal que no quiere a los agentes económicos, porque entonces no internalizan la volatilidad, la posible volatilidad cambiaria. Sin embargo, señales como por ejemplo utilizar o la posibilidad que da de utilizar ciertas reservas dentro de su manejo, dentro de su programación, pues estos los agentes económicos lo han percibido e incluso ya han dado a la baja o revisado a la baja las expectativas de devaluación. Y este manejo cambiario podría precisamente desincentivar la dolarización del crédito. Y en las otras medidas alternativas que se han estado conversando son medidas que no hacen un sistema financiero más competitivo, sino al contrario. Y de nuevo, de nuestra parte, nosotros en Aldesa hemos estado o mantenemos pues prácticamente que las mismas recomendaciones que le hemos estado dando durante el 2016 a nuestros clientes, con todos los análisis que hemos hecho a través de los fundamentales y las condiciones de mercado, principalmente en los productos de renta fija, tanto en colones como en dólares. Son recomendaciones que nosotros realmente estamos manteniendo y le hemos estado dando seguimiento y asesoría. Y a modo de cierre, algunas de las variables que de alguna u otra forma ya les comentamos, no están aquí todas las que conversamos en toda la presentación, pero que de alguna manera resumen tanto la perspectiva que viene en la revisión del programa macro, como lo que también pues nosotros hemos estado viendo en Aldesa. Y pues de esta manera estaríamos cerrando lo que ha sido pues un poco el análisis de lo que está en el programa macro y tratando pues de describir un poco a profundidad la perspectiva sobre estas variables. De esta manera pues quedamos abiertos de nuevo a un espacio de preguntas que pueden realizar a través del chat y con mucho gusto les estaríamos respondiendo. Muchas gracias a Pedro por la presentación que nos acaba de brindar y sin mayor demora vamos a proceder a realizar las preguntas. Nos comenta y pregunta don Tobías: la mayoría de la gente se queja de que la vida es muy cara, que los precios en general son muy altos, que los servicios son caros y muchas empresas se han retirado porque Costa Rica es muy caro, pero la inflación es muy baja. ¿Cómo se puede interpretar esto que convenza a la gente? Sí, bueno, hay varios elementos y ese ha sido un tema que ha estado pues en discusión a nivel nacional, y una de las variables que ha estado ahí metida en gran parte es el tema del tipo de cambio, ¿verdad? Hay algunos sectores que han estado apostando principalmente lo que es sector exportador, sector turismo, apostando a una devaluación para tratar de ser más competitivos, precisamente apegando a el alto costo que les es operar en el país. Es importante también que hay algunos costos muy importantes que tiene el aparato productivo nacional que tienen que ver, por ejemplo, con temas de trámites y con temas o pérdidas relacionadas o causadas por la mala infraestructura, por ejemplo, que tenemos en el país. También tiene que ver, bueno, mucha de este resultado que vemos a nivel de inflación eh, no es sostenible desde un punto de vista interno. Incluso parte de lo que ha influido más en la inflación es lo que tiene que ver con mucho de la inflación importada, ¿verdad? Mucho de la inflación que se está justificando por lo que está ocurriendo con la dinámica internacional. Entonces, de alguna manera esto está también asociado por decirlo de alguna manera, al poder de compra, a los niveles de poder de compra que se da entre países, ¿verdad? Entonces, Banco Central ha sostenido que al menos cuando se habla, por ejemplo, del tipo de cambio real, que es un nivel que precisamente se justifica perfectamente y que de alguna manera refleja el nivel de competitividad del país.
Gracias, Pedro. Nos pregunta María, ¿hasta dónde prevé Aldesa que se extenderá el periodo de gracia para Costa Rica? Esto en el contexto de la relación tasas de interés déficit fiscal. Sí, sí, esa pregunta realmente es bien interesante porque dependiendo de lo que pueda pasar con un ajuste abrupto en tasas y para muestra, bueno, el ejemplo que les mencionaba hace poco con lo que ocurrió en el 2012, donde la tasa básica pasiva llegó a coquetear con el 12%, eh, lo que estamos percibiendo es, y por lo que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, recordemos que hay dos elementos importantes cuando vemos el tema del déficit. Un tema que tiene que ver más como con el stock de la deuda, es decir, con esos vencimientos que Hacienda ha estado posponiendo, renegociando, donde incluso ya se quitó la presión prácticamente durante el 2016, ya se quitó la presión del 2017, como les comentaba, prácticamente que los vencimientos del 2017 ya son menores a los del 2018, y recordemos que ahora, ya en 2018 tenemos elecciones, donde pueden cambiar, puede cambiar el horizonte de lo que pase. Y otro tema del déficit fiscal, esa es la parte de stock, tiene que ver más con el flujo, ¿verdad? Con el flujo caja, los ingresos y gastos que van ocurriendo, con la liquidez que va ocurriendo mes a mes. Tomando en cuenta esto y el manejo que ha estado haciendo Hacienda, únicamente viendo el efecto de déficit fiscal y necesidad de financiamiento versus tasas de interés, nosotros vemos que hay espacio y que ya Hacienda ha estado trabajando en coordinación con Banco Central para no tener presiones ni en lo que resta del 2016 ni en lo que resta del 2017, prácticamente que en los próximos 18 meses. Y recordemos que además viene el año electoral y pues las condiciones podrían cambiar ya dependiendo de lo que pueda ocurrir con la coyuntura política. Muy bien, don Rigoberto nos consulta cuál es el mayor riesgo externo para Costa Rica el próximo año 2017. Bueno, también es una pregunta bien interesante. Voy a devolverme inclusive a los riesgos inicialmente que analizamos en una de las filminas, que son los riesgos externos que le ve a nuestra economía el Banco Central. Y realmente para nosotros, como lo pusimos en esos semáforos, es un crecimiento que sea menor al previsto, que de alguna manera las economías sigan eh, con problemas de crecimiento a nivel global, principalmente la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Que incide de forma importante con lo que pasa con nuestro sector externo. Si bien es cierto, podríamos pensar, por ejemplo, que un alza importante en los precios del petróleo nos impactaría de manera significativa. Es un riesgo, por supuesto que sí, pero nosotros no lo estamos viendo con una posibilidad importante de materializarse. Y un riesgo que vemos intermedio es la volatilidad de mercados financieros. Por ejemplo, lo que pueda pasar con Estados Unidos, ¿verdad? Dependiendo del candidato que gane. Eh, y con todos los procesos de incertidumbre que se están dando en otros mercados, por ejemplo Europa. O sea, todo lo asociado a lo que es incertidumbre y volatilidad. Recordemos que en Europa, por ejemplo, después del Brexit, por supuesto, el Reino Unido decide salirse de la Unión Europea, pero el proceso de salida no va a pasar hasta que se active el artículo 50 del Tratado de Lisboa y mientras tanto el sector de inversiones y las empresas que contratan tienen muchos proyectos parados. En general lo que estamos viendo es que las economías avanzadas pues sigan que se sigan desacelerando porque una economía abierta al comercio, como lo es la nuestra, evidentemente es un factor que nos perjudica. Ahora, por ejemplo, algo que podría pensarse, bueno, si hay un ajuste insignificativo en las tasas de interés en Estados Unidos y eso se traslada a la economía local y van a haber ajustes en los productos de renta fija y nos puede traer problemas, evidentemente ese es un riesgo, pero nosotros recordemos que no solamente que el riesgo esté, sino es la posibilidad de
materializarse y a la velocidad a la cual se materializa, que en ese caso estamos viendo más bien que va a ser un proceso gradual y que todavía no está claro. Entonces lo asociaría más a un tema de desaceleración en general de la economía, particularmente la economía de Estados Unidos. Muchas gracias, Pedro. Finalmente, Laura nos consulta si es realmente válida la alarma del Banco Central por endeudamiento en dólares. Sí, vamos a ver. Banco Central, yo creo que desde un punto de vista prudente de gestión de riesgos, las advertencias que realiza son muy claras. Es decir, las personas que se endeudan en una moneda diferente a la moneda en la cual registran sus ingresos tienen un riesgo cambiario inminente y que deben de internalizar. Lo que pasa es que, como comentamos en la presentación, desde un punto de vista de la persona que está tomando sus decisiones para tomar un crédito, cuando ve el diferencial de tasas y ve que el tipo de cambio ha estado sumamente estable, no internaliza ese riesgo y decide por los créditos en dólares. Sin embargo, se hablaba incluso que cerca del 78% de estos créditos estaban en personas que no generan dólares. Y vemos que eso representa un 42%, lo vimos en la presentación, del total de créditos del sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entonces se dan señales, por ejemplo, de que, o podemos interpretar señales de que ese tipo de cambio no necesariamente se va a estar despegando. Entonces, evidentemente, la gente toma esa información y no va a cambiar su comportamiento. Pero como riesgo es algo, pues a considerar, algo que deberíamos de internalizar. Evidentemente, en este momento, el Banco Central cuenta con una cantidad de reservas importante para enfrentar cualquier tema que tenga que ver con problemas de capitales o con problemas cambiarios, pero como deudores individuales, como personas sujetos de crédito, sí debería ser, sí es una alarma. O sea, si la pregunta realmente si es una alarma válida, sí es una alarma válida, eh, cuya consecuencia ha sido muchas de las características que se dan en los niveles principalmente de los fundamentales de la economía. Recuerdo cuando asistimos, fuimos varias personas de Aldesa, fuimos a la conferencia de prensa del Banco Central y uno de los periodistas le decía a uno de los tres personas que estaban en el Banco Central y decía, bueno, pero es que vea los niveles de tasas, vea la expectativa de evaluación, ¿cómo pretenden ustedes que la gente se endeude en colones? Sí, le sale más barato endeudarse en dólares. Y al fin y al cabo, de una manera bastante particular, le hizo alusión a un tema de educación financiera, mencionaba, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ahí hay un tema de tanto educación financiera, pero también, pues, de los niveles que han justificado las decisiones de los agentes económicos en la economía, pero evidentemente es una preocupación bastante válida y creo que la gente, por ejemplo, si ustedes recuerdan, en marzo del 2014, cuando se dio una evaluación bastante importante, que estábamos en medio de la campaña política, mucha gente decidió pasarse de moneda tanto en créditos como en sus ahorros, en la moneda de ahorro. Sobre reaccionaron inclusive, porque incorporaron la nueva información. Lo que pasa es que evidentemente después el tipo de cambio volvió a niveles estables y muchas veces pues estables por las herramientas que utiliza el Banco Central. Muchas gracias, Pedro, por tus respuestas, así como la explicación en lo relativo a este tema, y agradecemos a nombre de Aldesa a toda la audiencia que nos ha estado acompañando hasta este momento. Les deseamos que tengan una buena tarde y los invitamos a seguirnos a través de nuestro blog pulsobursátil.com. Buenas tardes.